esta charla la han organizado ellos y se vienen reuniendo desde hace meses, calculo yo, en el sindicato. Yo creo que es un colectivo que puede dar muchísimo juego, porque, bueno, no solamente por la juventud, sino porque yo creo que es una de las partes más afectadas en todo este tormento. Es decir, si todo el mundo pensaba que al colectivo de los jubilados, cuando se llegara a una jubilación se iba a llegar al EDEC, eso no es así. Porque poco a poco vemos cómo nos están afectando medidas en todo este proceso. Y insisto, este colectivo tiene mucho que dar de sí, y al final, dentro del debate, me imagino que también se aportará entre todos las posibilidades que hay de participación, de incidir en todos los problemas que estamos planteando. Es decir, una charla y ver si hay la posibilidad también de discusión de poder hacer algo. Bueno, yo nada más daros unas pinceladinas con el tema de la crisis, que yo creo que es entrada de todo el mundo. Yo no voy a hablar ni de Wall Street, ni de la City, ni de la comunidad, ni del FMI, ni del BCE, ni de todo ese palabra y ese sombrero de siglas que a nosotros nos afectan poco, y a pesar de que tratan de enredarnos con todas esas palabras, de si estamos rescatados, que si no estamos rescatados, según las palabras del ministro de Guindos, yo creo que a estas alturas nadie duda de una situación que es clara. Estamos en una crisis sistémica gorda, que valoramos que puede que no tenga muchas salidas, y que actualmente todos los dineros del ciudadanito van a un destinatario que es el de siempre, que es la banca. Y ahí es donde se nos van todos los recursos, y por ese camino se nos están eliminando derechos, prestaciones sociales, educación, sanidad, todo va para el mismo camino. Es decir, cada vez que nos pegan un tajo, automáticamente, pues el tajo podría de educación o sanidad, eso no llega ni a una pequeña parte de lo que dieron a Bankia, por ejemplo. Bien, con ello trato de decir que a estas alturas, insisto, las cosas y la situación más o menos la conocemos todos. Y que cada vez que nosotros reclamamos o demandamos un derecho, pues las cosas se nos complican. Y desde aquí, solamente recordaros lo que pasó hoy por la mañana en Oviedo. Es decir, cuando se estaba evitando un desahucio, se produjo lo de siempre. Y lo de siempre es detenciones, palos y un largo etcétera. Y después, bueno, como siempre también, los que salen en los medios de comunicación, la brigada político-social, bueno, es igual. Yo digo la palabra de antes porque creo que no cambió. Dicen que a lo mejor es que las mochilas pues llevaban armas, llevaban pelotas y llevaban un largo etcétera. Tela marinera. Tela marinera. De verdad que en estos momentos es importante luchar por uno mismo. Pero sobre todo cuando esa lucha implica la solidaridad de otros muchos, como las gentes que se metieron en esa casa y que se metieron afuera, chapo, y olé por sus anuncios. Bueno, dicho esto, cuando hablaba ahora mismo de que todas las medidas que nos están aplicando y de las cuales se nos cercenan muchos derechos, esos que nuestra Constitución ampara, deciros que también en esa Constitución hace muy poquitín se ha modificado, y se ha modificado en un sentido que dice algo así como que la deuda pública y los intereses gozan de prioridad absoluta, es decir, que hay que pagarlos. Y eso reformaron la Constitución en muy poquito tiempo. Que ha habido pérdida de derechos anteriormente con el gobierno del PSOE y que actualmente con el gobierno del PP estamos absolutamente en lo mismo. Bien. Dicho esto, me toca dar unas pinceladitas con el tema de la sanidad, porque pretendemos, esta charla tenía otro origen, pero bueno, pretendemos que en la charla dejar el mayor tiempo posible a Guillermo, que yo creo que nos puede aportar bastantes más cosas. Mirad, en el tema de la sanidad, actualmente, y ya digo, al calor con el tema que yo os comentaba antes de la Constitución, es decir, mira, yo dedico unos presupuestos. Y como ellos dicen, esa sanidad que nosotros vamos a poder pagar, la que podemos tener.
Entonces, si dedico pocos presupuestos a la sanidad, en este caso, porque se los voy a dar a la banca, entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo, es una regla de tres facilita. Voy a reducir hospitales, voy a reducir habitaciones, voy a reducir servicios, voy a reducir quirófanos, voy a incrementar las listas de espera, voy a desacreditar la sanidad y la gente tendrá, si tiene dinero, que pagarse aquello que hoy tenemos. Sencillamente es eso. Y solamente hay que echar un vistazo a todo el resto de las comunidades. Tenemos que ver qué está pasando en Valencia, qué está pasando en Madrid, qué está pasando en Cataluña y un largo etcétera. Es lo mismo. Actualmente el gran negocio es la sanidad. Es lo que siempre se viene diciendo y os lo habréis visto muchas veces en eslogans. La sanidad como negocio, efectivamente, porque es la empresa del ladrillo, bancos, etcétera, etcétera, los que se han metido dentro de la sanidad con un ánimo de privatizar y de sacar la mayor tajada posible. Y decimos, anda, ¿y esto cómo ha sido posible? ¿Se llega a esta situación en un bispeo? ¿Hay mucha diferencia entre el gobierno anterior y el gobierno este? Pues mira, sentimos decir que ninguna. A modo de pasadina, decir que en el año 91, gobernando Felipe González, se encargó un informe, ¿os acordáis del informe de Abril Martorell? Abril Martorell, que por cierto, Abril Martorell me parece que había sido exministro en la época de Franco, pero bueno, a él le encargaron el informe. Y se montó una polvareda de toma pan y hoja. Pero si yo os leyera párrafos de ese informe de Abril Martorell, veríais que es lo que actualmente se está aplicando sistemáticamente en la sanidad. Pero se está aplicando por la puerta de atrás de una forma taimada, cambiando absolutamente todo el sistema, pero a la chita callando, sin levantar grandes polvaredas. Es decir, mirad, en el informe de Abril Martorell se hablaba ya, pues, de cosas como introducir la empresa privada dentro de la pública, ese cambio de titularidad jurídica, separar lo que es la provisión de la financiación, es decir, yo las perras las da el Estado y luego los servicios lo pone la privada, hablarlo así un poquitín en plaza, ¿vale? Pero es todo, absolutamente todo lo que está pasando actualmente. Y hay otros muchos informes, muchos más actuales, del 2000, del 2011, donde en esos informes, bueno, como me parece que se llama, el último debe ser uno que se llama Bamber, o algo así, el cual firma Ana Mato, el Bernal Soria, en fin, de todos los colores, ministros del PSOE, ministros del PP, farmacéuticas, colegios médicos, bueno, en fin, quiero decir que es variopinto. Y nos están pasando y diciendo la misma receta del 91. Lo único que estamos viendo es que dentro de las empresas, dentro de los hospitales, les estamos perdiendo, se está degradando la sanidad, se está privatizando y eso es absolutamente lo que nos está pasando. Pero con ello se está barriendo la garantía de una sanidad mejor y por tanto de nuestra salud. Mirad, por ejemplo, para comentar este tema, actualmente ha habido una gran polvareda sobre una empresa, me parece que catalana, en un hospital. Uno de los servicios que se derivó a una empresa pública que a su vez subcontrató un catering. ¿Sabéis cómo pasa a la seguridad social? Bueno, como se llame en Cataluña, pues un café vale 3,80, es lo que pasa. Y un litro de leche 4, y pico. Bueno, eso es lo que hay. Eso que según ellos se gestiona mucho mejor, que la gestión privada vale de mucho más y se ahorran muchos euros. Es una tremenda falacia, una tremenda mentira. Bueno, nada más que esto. Una pequeña alusión nada más al decretazo de Rajoy, solamente 4 pinceladitas muy justas. La primera, esa se rompe, hablo del decretazo de abril por el tema del copago. Vale, yo creo que todo el mundo lo conoce por la prensa, que quizás mejor que salga en el debate, pero 3 pinceladitas justas. Mirad, nuestra sanidad, ese derecho ya no es universal, se excluyen a colectivos, se habla mucho del colectivo de sin papeles, inmigrantes, ilegales, etcétera, etcétera.
pero también hay otro colectivo también de excluidos grandes que son los chavales nuestros de 26 años que nunca la han hincado y probablemente nunca la hinquen, por ejemplo. O sea, se excluye ese concepto de universalidad. Eso como una cosa mala. Sé que hay gentes, o dentro de nuestras filas, que casi justifica el tema de los inmigrantes. Pero yo solamente quiero recordar que nuestros chavales, la generación de nuestros chavales también está por la puerta del Pirineo para allá, camino de Alemania, bla, 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 bla. Y esos probablemente allí también se encuentren sin seguros y no quieren pagar. Nada más eso. Donde las salas toman. Vamos todos, los débiles. El segundo punto gordo con respecto al decretazo es el tema del medicamento. Nuevamente, vamos a ver, si nosotros sabemos que por la situación que hay tenemos una legión de parados, que esos parados malamente no llegan, vamos a ver, que con salario, con prestación, y los que muchos otros están sin ella, decidme cómo se puede hacer frente a un pago, a pagar lo más elemental, ya casi voy a poner la comida. Y cuando no te atiendan, cuando nuestra sanidad esté lo bastante degradada, cuando estés mal, ¿dónde coña vamos a ir? Sencillamente eso lo dejo ahí. Una última cosa, con el tema del ocupado ya veis que se empieza por primera vez, que eso es romper una punta de lanza importante para que haya colectivos que por primera vez pagan. Y estoy refiriéndome a los pensionistas. Desde luego, hay muchas excusas, que si hay muchas pensiones muy altas, que si ahí se debe de pagar, etcétera, etcétera. Pero por Dios, vamos a compararlos con la banca y con los salarios que se van a ganar. Por ejemplo, vamos a ver dónde están los términos. Un tercer aspecto también de pasada que quiero comentar sobre el decretazo es que por primera vez ellos hablan de una cartera básica de prestaciones, que esas tienen que ser gratuitas por parte del Estado, ¿vale? Pero después hablan de otro tipo de carteras donde ya el ciudadanito de aquí empezamos a pagar. Empezamos a pagar la autoprótesis, empezamos a pagar productos de dietas, empezamos a pagar las ambulancias y empezamos a pagar un largo etcétera. Ya nos meten en esos regímenes. Y luego hay otras prestaciones, las que ellos llaman accesorias, que en algunas pagaremos absolutamente todos. Se me olvidaba comentar una cosita con respecto al tema del medicamento. 454-56 quedan excluidos, lo veríais hoy en la prensa. Lo veríais en la prensa. Pero de eso ya se veía venir. Es decir, ellos hablan que quedan excluidos los de las enfermedades esas menores. Pero, cocho, la inmensa mayoría de la población, pero es que el que tiene artrosis tiene paracetamol o ibuprofeno. Es decir, ¿cuántos son aquí? Estamos hablando... con una gripe, en una gripe, con las enfermedades, las básicas, las fundamentales, ¿qué medicamentos se utilizan? Pues esos son los que vamos a pagar. Y los vamos a pagar enteros. Enteros. No hay un 10, ni un 40, ni un 60. Enteros. Con otra gravedad. Esos medicamentos que pagamos enteros no se les atarrancha el precio. No se les ajusta el precio. Son libres. Las farmacéuticas son libres de poner ahí. ¿A cuánto nos lo van a poner? Por ejemplo, son dudas que quedan ahí. Antes estaba hablando de esas carteras básicas de prestaciones, que va a haber una grande por la que nos van a dar, pero que va a haber otras que también empezamos a pagar. Dentro de esas, en un informe que cayó en mis manos, se está valorando dentro de 6 meses el poder aplicar las prótesis que no es la cachavina, no es la zapatilla, no, de las que se ponen en un quirófano en la cadera y en la rodilla. Vale, que a lo mejor también tenemos que pagar. ¿Por qué razón? Porque esas carteras básicas, esas prestaciones, se van a modificar y se van a decidir en el Consejo Interterritorial. Es decir, por la puerta de atrás nos van a seguir jaleando con decretitos que cada vez vamos a tener un poco menos. Bien. Dejo esto abierto para el debate. ¿Qué pasa en nuestra comunidad? A modo de pincelada y la última. ¿Qué pasa en nuestra comunidad?
Bueno, yo la verdad es que no sé cuál es la diferencia entre Javier Fernández, que creo que es del PSOE, ni la diferencia entre el Pachi del País Vasco o el andaluz, da igual. Es decir, si es dentro del mismo PSOE, resulta que en el País Vasco, por arte de virlo, que se han posicionado en contra del decreto, de estos decretos, arremeten por inconstitucionales, por ejemplo, y dicen en el País Vasco que van a paliar todas las medidas que son, en fin, el medicamentazo, por decirlo de alguna manera, esos pagos. En Andalucía pasa tratando de lo mismo. Oye, y en nuestra comunidad dicen que van a ser escrupulosamente cumplidores de la ley. Vaya, pues, ahí lo tenemos. Tampoco sabemos exactamente en qué va a consistir el recorte que nos va a pegar en sanidad, que lo va a pegar. No sabemos, está ahí tapado bajo 7 metros. Pero sí sabemos que hay una cosa. ¿Sabéis que hay un agujero indecente con el tema del local? ¿Y por qué ese agujero indecente? Por el eterno problema que tiene este país, y se llama corrupción. Ese es el problema. Que se nos escapan los duros en esos bancales. Ese es el problema. Pero fruto de eso nos van a pegar un giro. Y todavía estamos pendientes de qué es lo que va a pasar en nuestra comunidad. Con qué ocurrencias nos van a deleitar. ¿Qué servicios nos pueden quitar? Bien, yo dejo esas preguntas en el aire. No me voy a extender más. Y deciros, está el personal sanitario. El personal sanitario es también muy importante. Y a ese personal sanitario también se le intenta calentar el hociquillo, vaya, comprarlo. Pues ese personal sanitario tendrá que dar el do de pecho. Vamos a ver en qué queda. El código deontológico, cuando diga, yo no te puedo derivar una prueba. Ay, no, es caro. No te puedo poner un marcapasos, porque también es muy caro. Estarás eternamente en una lista de espera, no lo sé. Pero, o como a mí me mandan que no puedo derivar, no puedo ir hasta... Bien, esas todas son incógnitas. Y ese personal sanitario yo creo que juega un papel importante. Además, porque tratan de implicarlo en unas nuevas formas de gestión, que siempre hemos dicho que si eran del gobierno de Quirós o eran del gobierno de Foro, pues ahora nuevamente, estando el PSOE, trata de imponerlas, que son las unidades de gestión clínica. Yo esto todo lo voy a quedar en el aire, no me voy a extender más. Pero un poco enlazando con lo que comentó Ana de a ver, quería un poquitín dar unos pinceladas por lo del tema de la tan llevada crisis económica, ¿no? Un poco leyendo por ahí alguna cosilla de algún profesor de estos un poco de izquierda, digamos, un poco sitúa que en el 2007 el Estado español no tenía déficit, sino que tenía superávit. Curiosamente, para dar una cifra exactamente del 2,23 de superávit. 2 años después empezó a darse la vuelta a la situación y se pasó a tener un déficit. Y bueno, un poquitín, para no enrollarme mucho con cifras un poco económicas, el tema es el siguiente: nos quieren hacer ver que la situación económica se debe pues a los sueldos que tenemos, a la sanidad que tenemos, a los servicios sociales que tenemos, que los pagamos todos, no lo olvidemos, no nos dan nada gratis, lo pagan con nuestros impuestos. Se debe, pues eso, a que hay una crisis, que la situación de la banca es totalmente falso, en un sentido, en que lo que se produjo en estos años, del 2007 para acá, 2009, es una bajada tan inmensa de las rentas del trabajo. O sea, hay 5 millones, casi 6 de parados. Entonces, las rentas del trabajo son las que realmente mantienen los servicios que tenemos, ¿no? Claro, evidentemente 5 millones y poco de personas que no ingresan, y al contrario, hay que pagarle, hay que pagarle porque es su derecho, no quiero decir, pero lógicamente, pues esto es lo que ha generado esta situación de crisis, porque el sistema, los políticos, hace ya 15 años se han dedicado a bajar los impuestos. Puedo daros unas cifras, no sé si tenemos tiempo, de lo que ha pasado. Han bajado los impuestos, y por lo cual ahora que no hay dinero, porque los trabajadores el ingreso de las rentas del trabajo han bajado, pues el Estado de España es que no hay dinero porque
porque no hay un fondo de base en la seguridad social y en todo esto. Os puedo dar unas cifras y esto ahora un poco de dónde se podría aumentar estos ingresos tan necesarios para garantizar el estado de bienestar, ¿no? Por ejemplo, el fraude fiscal supone 90.000 millones de euros al año en el Estado español. Los impuestos en los últimos 15 años de las rentas del capital han sufrido unas bajadas inmensas, ¿no? 2.100 millones en el impuesto de patrimonio que se dejan de recaudar, 2.550 millones en la bajada de impuestos de sucesiones, 2.500 en las personas que ingresan, o sea, las personas que ganan 150.000 euros al año. Zapatero, no sé si lo recordáis, bajó el impuesto muchísimo. 5.300 millones también para las empresas que facturan 150.000 euros al año, o 44.000 millones de euros el fraude fiscal de las grandes fortunas y las grandes empresas, 3.000 millones al año pagando los beneficios bancarios, un largo etcétera. Es decir, que si sumamos todo esto, es que no hay absolutamente ningún problema para lo que comentamos, para pagar la sanidad, pagar la educación, pagar los servicios sociales. El problema es que en este Estado español las clases más adineradas llevan un año ya favoreciendo, digamos, el subenriquecimiento, ¿no? Luego ya un poquitín quería hablaros, yo trabajo en la Consejería de Bienestar Social, en un centro de discapacitados. No sé si se oye bien, sí, ¿no? Sí, no te arregles tanto. Bueno, pues decir que en ese centro hay personas con gran discapacidad, que hay también algunas compañías que trabajan allí. Las situaciones que aquí quieren eliminar puestos de trabajo, alegando que hay que la ratio, que bueno, una situación increíble, ¿no? Puesto que, vamos, no sabemos lo que comentaba la compañía, no sabemos lo que va a pasar, porque el gobierno asturiano, este último, que va a hacer lo que la línea del otro, no sabemos nada, está muerto, está callado. O sea, no se ha pronunciado sobre nada. Entonces, bueno, nos hicieron una propuesta de reducción de personal y, bueno, eso está ahí parado, pero nos tememos que, lógicamente, irán adelante con ella, ¿no? Decir que en los centros de la Consejería de Bienestar hay varias, o sea, se dedican a atender a personas con discapacidad, dependientes, personas mayores, menores, etc., ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos centros, en los últimos años, parte de estos servicios se han derivado a empresas privadas. Parte de servicios que tenían que dar digamos, de atención directa a los usuarios, pues lo derivan a servicios privados que se meten en empresas privadas, como es el caso de Mafre, como es el caso de Valoriza, que todos recordaréis por el juicio de la compañera, como, bueno, FASA, una fundación también que, bueno, que es del Principado, pero que es de gestión privada, pero con recursos públicos. Entonces estamos viendo que cada vez están derivando, o sea, por un lado quieren quitar el empleo público, pero por otro lado están cada vez concediendo más servicios de centros de día, de menores, a estas empresas privadas. Entonces, bueno, es una situación, bueno, increíble, ¿no? Porque todos sabemos que esas empresas, aparte de que los servicios no son de la calidad que pueden tener los trabajadores de empleo público, pues los trabajadores sufren unos recortes ultrantes porque lo que ganan es, bueno, bastante incomparable con los trabajadores del sector público. Quería deciros que dentro de la consejería está, bueno, digamos que había que hablar de la ley de la dependencia, ¿no? Que se creó como un pilar fundamental para apoyar a la población mayor y dependiente, y que en principio parecía que era un gran logro, y fue un logro desde luego, pero claro, un gran logro que si no te dotas de dinero no se lleva a cabo. Es lo que está pasando. De hecho, a partir de mayo de este año se paró absolutamente las nuevas solicitudes, puesto que no, alegando el tema de la crisis, volvemos siempre, pues no hay dinero para esos servicios de atención a las personas mayores, ¿no? Hay que decir que hay unas personas que la ley de dependencia surgió en el 2006 y hay 275.000 personas
mayores que están en lo que llaman el limbo de la dependencia, es decir, que están catalogadas, que necesitan algún tipo de ayuda o una residencia o ayuda económica, pero como no hay recursos, pues están ahí en el limbo de la dependencia, no reciben nada, ¿no? La ayuda a la dependencia, bueno, eso es sobre todo en residencias, ayudas económicas, también ayudas de servicio de ayuda a domicilio, etc. Decir que aquí en este año, en el Principado de Asturias, hay 1.070 personas menos que están de valoración de la dependencia, que se han hecho menos, y bueno, que está, digamos, totalmente parado, está en una situación que hay un envejecimiento de la población y, curiosamente, pues esto se deja un poco de lado, ¿no? De hecho, ya han dicho que lo van a parar de momento, que va a quedar parado. Quería hablaros también del tema del salario social, que también está íntimamente ligado con la situación de las personas en riesgo de exclusión. Dentro de esas personas están también las personas mayores. Este salario social también se creó hace 2006 y bueno, está también en una situación increíble, ¿no? Lleva 15 meses de retraso, el dinero que dan son 442 euros al mes, fijaros lo que es eso, y para dar eso, bueno, pues hay multitud de pruebas, multitud de atasco burocrático, bueno, una situación terrible, ¿no? Según una organización que trabaja contra la exclusión social, Alambique, hay 130.000 personas que están viviendo bajo el umbral de la pobreza y que 7.000 familias sufren las consecuencias de la exclusión social. Entonces, bueno, la situación es muy grave. De hecho, la consejera no ha dado ninguna, lo reconocen, pero no ha hecho nada. Ya llevan un mes y no han hecho absolutamente nada. Por una parte dicen que no hay recursos, que van a tener que pedir un crédito, y que por otro lado que no hay personal para atender tanta solicitud. Bueno, parece que 100.000 parados que hay en Asturias dará para contratar para que esto se agilice, ¿no? Entonces, un poco esa es la situación. Pues es un poco lo que dice la compañera. La única alternativa es la lucha. Lo que pasa es que nos están dando por todos lados. Lo que pasó esta mañana es muy doloroso, increíble, ¿no? O sea, la banca expuso a una familia y bueno, otra pequeña batalla que hemos perdido, ¿no? Pero que tenemos que seguir luchando, que nos van a quitar todo, que pretenden quitarnos todo y que lo que tenemos es quitarlos a ellos, porque para la banca hay 100.000 millones de euros, pero no hay para la ley de la dependencia, no hay para el salario social, no hay para discapacitados, para menores, para la sanidad, o sea, no hay para... Quieren sacarlo todo de donde realmente lo tienen fijo, ¿no? Y luego privatizar y hacer negocio como están haciendo ya en muchos lugares del Estado español. Entonces, bueno, un poco la idea es la lucha y bueno, para adelante, ¿no? Siempre no perder el optimismo y la esperanza.